Recording is on. Saludos, muy buenas noches, jóvenes del curso de auxiliar de contabilidad. Bienvenidos a esta clase sincrónica de hoy, día 15 del mes de abril del año 2021. En la clase pasada estuvimos hablando Recording is on. del balance de una cuenta. Decíamos que el balance de una cuenta es enfrentar ya los débitos y los créditos y colocamos entonces el balance del lado de mayor cuantía. Les solicito que pongan el micrófono en modo silencioso, por favor, todos, para yo poder explicarle. Bien, entonces, por favor, los micrófonos inaudibles, en modo silencioso. Tendré que hacerlo yo. Ok, entonces, ahora sí. Nada, entonces decíamos que en clase pasada estuvimos hablando nosotros lo que era el balance de una cuenta. Que la cuenta es de enfrentar los débitos contra los créditos, luego restamos la cantidad mayor de la cantidad menor y lo colocamos en la cantidad de mayor cuantía. Vimos los libros de contabilidad, que los libros de contabilidad son unas libretas para registrar, anotar todas las actividades comerciales del negocio. Recuérdense que actividades comerciales, operaciones financieras y transacciones comerciales nos estamos refiriendo al mismo concepto. Entonces, todas esas operaciones financieras, actividades comerciales, transacciones comerciales que realice un comercio, un negocio, entonces deben anotarse, deben registrarse. Entonces, eso se registran en los libros de contabilidad, que son libretas de diferentes tamaños y formas a los fines de hacer esas anotaciones. Hoy en día, con el uso de la tecnología, esas libretas han sido un poquito desplazadas y se está trabajando de manera digital en un computador. Sin embargo, es pertinente reconocer que el artículo 8 del Código de Comercio establece cómo deben registrarse, cómo deben llevarse esos libros y establece que deben ser el libro de mayor rubricado y legalizado ante el juzgado de paz, por si hay alguna diferencia con alguna persona y haya que someterse a un tribunal, principalmente al Tribunal de Comercio de la jurisdicción que pertenece ese negocio, esa empresa. También vimos cuáles son los documentos comerciales, que los documentos comerciales son aquellos que sirven de soporte a los fines de nosotros poder registrar, tales como la factura, las notas de débitos y las notas de créditos comerciales de clientes o las notas de crédito y notas de débito financieras o de banco. Y entre otras más cosas que estuvimos hablando de los documentos comerciales. Hoy vamos a hablar de un tema muy interesante, que es un tema que el contador debe manejar al dedillo para que no tenga cualquier problema cuando esté haciendo algún registro. Que entonces les voy a compartir pantalla. Bien, ¿se ve lo que estoy compartiendo? Sí, maestro. Bueno, dice auxiliar de contabilidad Infote, que es la primera diapositiva correspondiente a esta presentación. Bien, nosotros vamos a ver hoy el tema de la ecuación del balance y la partida doble. Dice, para la contabilidad contemporánea, la partida doble es una ley fundamental. Su carácter de imprescindible se aplica a partir de la ecuación básica del balance, que expresa la relación entre las tres clases de cuentas. Activo es igual a pasivo más capital contable. Capital contable o patrimonio, se puede decir de ambas formas. Entonces, el contador tiene que saber eso y he hecho mucho énfasis, que los activos son igual a los pasivos más el capital contable. Retroalimentando un poco, los activos son todos los bienes y derechos que posee la empresa o el negocio o la persona en cuestión. Los pasivos corresponden a todas las obligaciones o deudas
que tenga la persona. Y el capital o el patrimonio son las inversiones que hacen los propietarios, o sea, los socios, dentro de dicha organización. Bien. Ahora quiero que me lea alguien. Sistema de contabilidad por partida doble. ¿Quién? ¿Quién ahí? ¿Quién me ayuda? Chicos. Yo, profesor. Sí. Fue introducido por el monje franciscano Fray Lucas Paciolo en el 1494 y oficializado en Venecia en el 1519. En su manejo consiste en lo siguiente. En cada operación intervienen dos partidas, una que entra, o sea que debe, y otra que sale, a ver. Se anota una cuenta separada para cada valor y los valores tienen personalidad. ¿Y usted, de eso que acaba de leer, qué usted entiende? ¿Cuál es su opinión? Bueno, que hay una cantidad que es el activo, que es el que debe, digo, el débito, que es el que debe, y el crédito, que es el que, a ver. Ok, gracias. ¿Quién más? Yo, maestro. Bueno, yo puedo entender Sí. cuando dice aquí que en cada operación interviene dos partidas, que es una que entra y otra que sale. Una empresa o le entra o saca. Es decir, una empresa cuando vende o cuando compra. Ok, gracias. ¿Quién más? Bien, dice muy bien, en cada operación intervienen dos cuentas, o sea, dos partidas. Una partida que entra y una partida que sale. Por eso se llama contabilidad por partida doble. Una partida que entra y una partida que sale. Por eso a la partida que entra le llamamos debe y la partida que sale haber. Cada uno de esos valores se anota en cuentas separadas. O sea, una cuenta que entra va a tener un debe y una cuenta que sale va a tener un haber. Por el mismo valor. Si entraron 10 pesos, tiene que salir 10 pesos en mercancía o en algo. Sea una que entra y una que sale. Y los valores tienen personalidad. O sea, ese valor es único de esa cuenta. Continúo. ¿Alguna pregunta? Bien, continúo. Sí, diga. No, yo dije todo claro. Ok. Fundamento teórico de la partida doble. ¿Quién me ayuda? ¿Le escucho, chico? Bueno, déjame leer, si no. La letra tan chiquita, tengo que acercar la cámara. Bueno, aquí dice un fundamento teórico de la partida doble. Aquí dice tal fundamento es simple. En toda operación existe un origen de recursos y una aplicación de esos recursos, la cual significa que si consideramos a una operación con causa, esta tiene en vez de un efecto, dos efectos. Una de ellas es el origen y el otro es la aplicación de los recursos financieros. La partida doble es, para que no veo casi, no sé, consecuencia de la necesidad de registrar ambos efectos. Bien. Dígame usted entonces usted misma. Su opinión. Ay, profesor, para la próxima. Ok. ¿Alguien quiere opinar sobre ese tema? Ok, entonces dice aquí, dice la primera parte, el primer párrafo. Tal fundamento es simple. En toda operación existe un origen del recurso, el origen del recurso de dónde viene, de dónde se origina, y una aplicación de ese recurso. O sea,
de dónde viene el recurso, de dónde proviene, de dónde se origina y la aplicación. Recuérdense, el recurso de dónde se origina y el recurso de dónde se aplica. Lo cual significa que consideramos una operación como causa y efecto. Pero esa causa de esa operación tiene dos efectos. Un efecto que es el origen del recurso, y el otro efecto es la aplicación del recurso. Por eso en la contabilidad por partida doble es consecuencia de registrar ambos efectos. Vuelvo y repito, ambos efectos. Un efecto que es el origen donde viene el recurso y el otro efecto es la aplicación de ese recurso. ¿Qué sigue ahí? Vamos a ver. Bueno, déjame leerlo. Por lo tanto, la teoría de la partida doble se puede expresar en la forma siguiente. En virtud de que toda transacción financiera implica la obtención de recursos y la aplicación de lo mismo, la contabilidad reconoce ambos efectos mediante el registro por partida doble. En consecuencia, se pueden enunciar 9 reglas básicas de la partida doble en la forma siguiente. Ok, entonces volvemos de nuevo. Existen dos recursos. Un recurso de donde se obtiene, de donde se origina, y otro asunto es dónde se aplica ese recurso. Bien, entonces vamos a ver. A un aumento de activo le corresponde. Cuando un activo aumenta, ¿qué pasa cuando un activo aumenta? ¿Cuándo son las condiciones? Diga. Una disminución del propio activo, o un aumento de pasivo, o un aumento de capital contable. Si el activo aumenta, ¿cuándo aumenta el activo? Cuando disminuye el propio activo, cuando aumenta un pasivo o cuando aumenta el capital contable. Entonces, en esa misma medida, el pasivo aumenta. Por ejemplo, el activo aumenta. Por ejemplo, yo tengo dinero en el banco, en la caja, repito, tengo dinero en la caja general. Y ese dinero en la caja general es un activo porque corresponde a la cuenta control de efectivo caja y banco. Ese dinero yo lo llevo a el banco. Se me disminuye, me aumenta la cuenta de banco, que es el auxiliar, y la cuenta control efectivo caja y banco, y me disminuye efectivo caja y banco de nuevo, y también disminuye lo que es la caja general, que es la cuenta auxiliar. ¿Cuándo también aumenta un activo? En aumento de un pasivo. Por ejemplo, si yo compro o adquiero una computadora que corresponde a un activo, a mobiliario, equipo, oficina, ahí me aumentó mi activo. Y si la compro a crédito, entonces aumentan mis cuentas por pagar porque compré esa computadora a crédito. Ahí aumentó mi pasivo y aumentó mi activo. También cuando aumenta el capital contable. Cuando el propietario dice, mire, para mi empresa yo voy a colocar estos 100,000 pesos. Los 100,000 pesos que nos entregan es parte del efectivo, que es un activo, y el capital contable del señor es un activo, es un capital que también aumenta. Ahí aumentó el activo y aumentó también el capital contable. Pregunta. Ok, sigo. ¿Quién me lee ahí? Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. A una disminución de pasivo corresponde un aumento del propio pasivo, un aumento del contable o una disminución de activos. Bien, ¿me puede dar un ejemplo? ¿Cuándo disminuye el pasivo? Cuando aumenta el propio pasivo, un caso, que aumente el pasivo y disminuye el pasivo.
Bien, pues si no tienen un ejemplo, yo tengo otro por ahí que se lo voy a mostrar luego. Bien, a una disminución del capital contable le corresponde a un aumento de lo propio capital contable, a un aumento del pasivo o una disminución del activo. Entonces, vamos a ver estos ejemplos ahora. Bien, ¿quién me ayuda ahí? Ahora sí. A continuación aparece el respectivo ejemplo para cada caso de los nuevos mencionados. Espérese, déjeme aumentar el tamaño. Cobro hecho a un cliente. Aumenta el activo de efectivo y disminuye el propio activo en cuenta por cobrar. Ustedes ven, ahí aumenta el efectivo, el activo, y también disminuye el propio activo. Porque le cobré a un cliente, la cuenta por cobrar disminuye en que lo voy a acreditar y el activo aumenta, que es el efectivo, porque me entró efectivo. Recuerden que la cuenta de efectivo es una cuenta de activo, aumenta en débito, porque el efectivo aumentó. Desde que el efectivo aumenta, se debita. Entonces, la otra cuenta se va a acreditar. En este caso, disminuye mi activo de cuenta por cobrar. Continúe, chica. Chica, continúe. Que no estaba escuchando, profe, que se me va el audio por rato. Ok, siga. Dice, obtenemos un préstamo cuyo importe depositamos en el banco y firmamos un pagaré por dicho préstamo. Aumenta el activo en efectivo y aumenta el pasivo en documentos por pagar. Ya estoy entendiendo más. Vieron, entonces cuando tomamos un préstamo, entonces aumenta el efectivo porque tomamos un préstamo, entró dinero, y el documento por pagar porque firmamos un pagaré. Siga. Dice, los socios aportan al negocio dinero efectivo. Aumenta el activo en efectivo y aumenta el capital contable en el fondo de capital social. Vieron, cuando los socios aportan, aumenta el efectivo y aumenta el capital contable, que son de las tres causas que vimos. Seguimos. Siga. El adeudado ya existente con un proveedor en cuenta abierta se documenta con pagaré a 3. Disminuye el pasivo en proveedores y aumenta el mismo pasivo en documentos por pagar. Exacto. Entonces, si yo tenía al cliente que le dio una factura y lo que firmamos un pagaré, entonces disminuye mi pasivo de cuenta por pagar y aumenta los documentos por pagar porque yo hice una transferencia de un pasivo a otro pasivo. La deuda la convertí de una forma que debía, que era una factura, que era un documento por pagar, a un pagaré, que yo le voy a decir que esa factura se lo va a pagar mediante un documento que es un pagaré. Y entonces aumenta el documento por pagar. Continúe. El señor Otillo Méndez, con quien tenemos un adeudado registrado en cuenta por pagar, entra a formar parte de nuestra empresa en calidad de socio. Y el importe del adeudo mencionado se aplica como la aportación de capital de dicha persona. Disminuye el pasivo en cuenta por pagar y aumenta el capital en el renglón de capital social. Exacto. El señor Otilio, nosotros le debíamos unas facturas que teníamos que pagarle de una mercancía que él nos vendió a crédito, ¿verdad? Entonces de repente le dice, mire, yo no me paguen nada, yo quiero ser socio de la empresa. Entonces, ¿cuál es mi aporte? La deuda que usted tiene conmigo, entonces
va a ser mi aporte de capital. Entonces, ese aporte de capital, esa cuenta pasa, el micrófono, esa cuenta pasa de un pasivo que disminuye a un capital contable que aumenta. ¿Vieron? Maestro. Seguimos. Sí. Entonces, si hay, por ejemplo, una empresa que le debe una gran suma de dinero a otro, se puede hacer socio, ¿no es verdad? Eso fue Si lo que usted quieren, quiso decir. si quieren, Si si yo, quiere. claro, el que Ok. me dé, el que me, mi cuarto es mío, o usted me paga o no me paga, y si no me paga, vamos para los tribunales, pero si de repente usted dice, bueno, a mí me interesa ser socio de esa empresa, esa deuda que tú tienes, yo quiero que tú me la sumas como si fuera parte de mis aportaciones, de mi capital, de mi inversión en esa empresa. Y con ese dinero que usted me debe, yo voy a ser socio con ustedes. Entonces, ustedes como contadores le dicen, ok, entonces esa deuda que nosotros tenemos contigo, te la vamos a pasar al capital. Entonces, disminuye la cuenta por pagar, que lo que yo tengo que pagarte, que es mi pasivo, que es mi deuda, que es mi obligación. Entonces, te la voy a transferir al capital contable que tú vas a hacer, que serán tus aportaciones. Entonces, yo registro esa, disminuye mi pasivo y aumenta la cuenta capital. Se afectan dos cuentas, una que entra y una que sale. Ustedes están viendo cómo es el asunto. Ok. Bien, seguimos. Siguiente. Pagamos con cheque nuestros adeudos a un proveedor. Disminuye el pasivo en cuenta por pagar y disminuye el activo en efectivo. Claro, te, te debo una cierta cantidad de dinero por una factura y te la pago con un cheque. Mi dinero disminuye porque ya cuando tú lo cobres, el dinero no va a estar en mi cuenta porque tú lo vas a sacar. Entonces disminuye mi efectivo. Pero ya lo que yo te debía, si te debía 100,000 pesos y te pagué 80, ya entonces también disminuye mi deuda contigo. Disminuye mi efectivo, que es mi activo, y disminuye también mi, disminuye también mi pasivo. Ahí viene la contabilidad por partida doble. Disminuye mi deuda contigo, ya tú no puedes cobrarme 100,000 pesos, sino 20 porque te pagué 80. Y en el banco, lo que tenía, me van a rebajar 80,000 porque yo te giré un cheque a favor tuyo para que tú lo cobraras y te pagué 80,000 pesos de los 20, de los 100 que te debía. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Ok, qué bueno. Sí. Vamos a ver, siga. Ay, me toca a mí seguir. Bueno, dice, los socios deciden que las utilidades acumuladas en años anteriores se apliquen a aumentar el capital social. Esta operación se conoce bajo diferentes denominaciones. Una de ellas, capitalización de utilidades, y sus efectos son: disminuye el capital contable en utilidades de ejercicios anteriores y aumenta el propio capital contable en capital social. Ustedes ven ahí la misma cuenta de capital, disminuye por un lado y aumenta por otro lado. Ahora, ustedes me preguntarán, profesor, ¿qué son utilidades acumuladas en el año anteriores? La palabra utilidades y ganancias son palabras sinónimas en el mundo de la contabilidad. Utilidades y ganancias. Entonces, la ganancia que yo tuve en el año anterior, esa ganancia yo no la quiero disfrutar, sino que yo la voy a invertir como el capital, que es una recapitalización. Por eso se llama capitalización de utilidades. Entonces, mis utilidades, que son cuentas de capital, van a disminuir y van a aumentar entonces mi capital social. Si tenía un capital de 100,000 pesos y mis utilidades fueron de 20,000 pesos, entonces mi capital social serían de 120,000 pesos y mis utilidades entonces se reducen a menos 20,000 pesos porque eso que yo me gané lo utilicé para el capital. Siga. Bueno, dice, quedamos a deber la renta correspondiente al mes en curso del local en que está ubicado nuestro negocio. En virtud de que la renta es un gasto,
significa disminución a la utilidad y en consecuencia el efectivo es El efecto. El efecto es una disminución al capital contable en el renglón de utilidad del ejercicio y un aumento al pasivo en otra cuenta por pagar. Claro, porque la cuenta por pagar, que son lo que yo tengo que pagarle a mi cliente, al dueño del local, es una cuenta por pagar y tengo una deuda. Entonces esa deuda, si yo no le pagué el 30 que tenía que pagarle el local, si no son el día 10 o el día 10, ya ha pasado 10 días, entonces yo tengo que colocar esa deuda por pagar porque yo debo ese local. Entonces tengo que dar un registro al capital en utilidad en ejercicio porque los gastos disminuyen el capital. Por lo tanto, le voy a dar un registro a gastos generales administrativos contra otras cuentas por pagar. Seguimos. ¿Se entendió esa parte ahí? ¿Alguna duda? Pregunten que tú. Bien, pues seguimos. ¿Tú te puedes explicar? Esa parte sí te gusta explicarme porque no escuché bien. Bueno, pues lo repito. Resulta, como dice ahí, que los gastos disminuyen la utilidad, disminuyen la ganancia y por lo tanto disminuyen el renglón de utilidad en ejercicio. Entonces, si yo tengo que pagar el local, entonces se va a disminuir mi utilidad, mi capital en utilidad del ejercicio y aumenta mi pasivo en otras cuentas por pagar. Porque recuérdense que yo les dije a ustedes que las cuentas por pagar son únicas y exclusivamente para lo que son compras de mercancía. Cuando tengo compra de mercancía. Pregunta. ¿Quedó claro? ¿Entendió? ¿O tengo que explicarle de nuevo? ¿Tengo que explicarle de nuevo, chica? No, maestro, todo claro. Okay. Seguimos entonces. Profe, disculpe que lea otro que se me fue de la pantalla y no me sale ahora. Bien, la persona que estaba conversando ahí. Siga. Ay, ¿para qué no me decir que porque no? Diga, que yo estoy aquí para eso. No, yo digo que para leer, ¿a dónde fue que se quedaron? Porque yo no estoy viendo. Otro que lo ayude. Bueno, lo voy a leer yo. Pagamos con cheque el recibo de servicio telefónico correspondiente al mes en curso. Nuevamente se trata de un gasto, por lo cual disminuye el capital contable en utilidad del ejercicio y disminuye el activo en efectivo. Correcto, si pagamos disminuye el activo, que es efectivo. Recuérdense que la cuenta de efectivo es una cuenta de activo y disminuye cuando sale dinero y aumenta cuando entra dinero. Si entró dinero, entonces lo vamos a registrar. Entonces, en este caso, disminuye la cuenta de capital porque es un gasto administrativo y disminuye el activo fijo. Disminuyen dos cuentas, una de capital y uno de activo. Bien. Correcto, sí. Seguimos. Muchas gracias por su atención. Voy a dejarle compartir. Sí, en asunto rápido. Que ustedes aprendieran bien este tema de la contabilidad por partida doble. ¿Qué le pareció? ¿Qué me puede decir? ¿Qué es lo que es la contabilidad por partida doble? Con su palabra. No tiene que decírmelo como está en el material, como está en el libro. Chicos, le escucho. Pues no me hablen todos juntos. Diga yo. Chicos, pero no están hablando todos juntos, no sean así. Hable uno adelante y otro atrás. Bueno, maestro, bueno, la contabilidad partida doble es como que dice la base y el principio universal de la contabilidad moderna. Ya que una cuenta entra y la otra sale. Un recurso que tenemos financiero, un recurso de origen
y un recurso de utilización. Por ejemplo, para que ustedes vean, un recurso de dónde proviene y un recurso de aplicación. Por ejemplo, usted en su casa se compra una pasola y usted tiene que, dos formas lo compra. Si lo compra de contado con los cuartos de un ahorrito que tiene ahí abajo del colchón, entonces ese dinero del efectivo va a salir. Sale el efectivo. Entonces, ¿de dónde vino ese dinero? Esa transacción, esa operación, ¿cuál fue el origen de esa transacción? El dinerito que tiene usted bajo el colchón. ¿Se entendió? Ese es el origen de la transacción. Ahora, ¿en qué usted aplicó ese dinerito? En la pasola que usted compró, que es un activo fijo. Que usted lo utilizó para usted ir a hacer su trabajo, para ir a llevar a los niños a la escuela, para todo eso. Usted compró esa pasola. Entonces, hay un recurso de origen, que es el efectivo, y un recurso de aplicación, que es la pasola, que es un activo fijo. Ahí aumentan dos veces el activo. Disminuye el activo corriente, que es el efectivo, y aumenta el activo fijo, que es la pasola. Pero si usted lo compra a crédito, usted va donde el que vende la pasola y dice, mire, yo quiero esa pasola que me gusta. Y él le dice, yo te la voy a vender a crédito. Entonces esa pasola te la compró fiado. Pero si usted la compra fiado, se le va a generar a usted una cuenta por pagar, que ese fue el origen de la transacción, y aumenta su cuenta por pagar, aumentó su pasivo y aumenta su activo porque usted, el financiamiento, la aplicación de ese recurso fue para la compra de ese activo fijo, de esa pasola. ¿Se entendió? Sí, maestro. Cuando usted va al colmado y compra una libra de arroz, entonces ese arroz que usted lo va a cocinar, son parte de los materiales para la comida, corresponden un recurso de aplicación. Si usted lo coge fiado con el cantoncito, entonces es un recurso de origen. El origen de ese recurso vino de una compra de mercancía fiada, o sea, a crédito, y un activo, que es el arroz que usted se lleva del colmado, que es el recurso de aplicación. Una cuenta que entra y una cuenta que sale. Recuérdense que la contabilidad por partida dobles es esto. Una cuenta que entra y una cuenta que sale. Y cada cuenta tiene el mismo valor. O sea, yo no puedo, eso lo hacen los colmaderos, sí. Y al colmado con un cartoncito, y el colmado me dice, te llevaste 2 libras de arroz, 50 pesos. Y el colmado te apunta 56. No, tienen que poner 50 pesos porque tú lo que te llevaste. Entonces, en el cuaderno de él tiene 56 y en el tuyo tiene 50. Pues no, él tiene que apuntar 50, que fue lo que te vendió. Diga. De ahí se cuadra las cosas, maestro, porque tienen que dar lo mismo. Tiene que dar lo mismo porque es por partida doble. Lo que él apuntó en su cuaderno y lo que te aportó en el cartoncito. 50 pesos de arroz. Porque la contabilidad es partida doble. Una que entra y una que sale. Bien. Pregunta, duda, inquietudes. Bueno, por mí está todo claro. Estamos claros, profe. Entonces, mire, recuerden que tienen que entrar al diario, hacer las actividades propuestas, llenar los foros y siempre ponerse la ley de asistencia. La asistencia correspondiente, los días pasados, yo se la voy a pasar por lo que ustedes han hecho, por lo que han trabajado. Y la asistencia a partir de hoy, tienen que ustedes entrar y trabajarla. Bien. Si no tienen más nada que decir, entonces nos despedimos por hoy. Que pasen buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.